Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Gracias, hermano Víctor. Pues aquí estamos, profeta Sofonías, significado del nombre. ¿Qué significaba Habacuc? El que abraza, ¿verdad? El que abraza. Pues ahora profeta Sofonías, significado: aquel a quien el Señor esconde o protege. ¿Sí? Somos sus protegidos del Señor. Amén, ¿verdad? Somos sus hijos, nos protege. Y también Sofonías, el profeta del Señor,
también. Eso es lo que significa el nombre de Sofonías, ¿sí? Vamos a ver en esta introducción qué dice versículo 1:1, qué nos habla, porque dice que Sofonías, hijo de Gedalías, pero antes dice de Cusi, y también de Amarías y hijo de Ezequías. ¿Alguien se acuerda quién es Ezequías o quién fue Ezequías? Un rey de Judá. Que Dios le concedió 15 años más de vida. Que Dios le concedió 15 años más de vida. Cayó enfermo, y lo vamos a ver ahorita bien en la cita, en donde nosotros podemos leerlo. De hecho, va a quedar de tarea para que lo leamos, lo estudiemos, porque está bien interesante cómo en Segunda de Crónicas y en segundo de Reyes nos habla de este rey Ezequías y cómo Dios le concede 15 años más de vida después de que estaba para morir, ¿sí? Y bueno, pues volviendo al profeta Sofonías, dice la palabra de Dios que es tataranieto de Ezequías, de este rey de Judá, ¿sí? Así que pues es todo lo que podemos encontrar en este libro. No hay nada más, no sabemos más de Sofonías, ¿sí? Ahorita vamos a dar las fechas aproximadamente, en qué tiempo él estuvo profetizando al pueblo de Judá, ¿sí? Y bueno, aquí está, era de sangre real, ¿sí? Así se le dice. ¿Por qué? Porque era descendiente de un rey. Así es, efectivamente. Y pues también vemos que este profeta ministró aproximadamente durante medio siglo después de ¿quién? De Nahum o Nahum. Nahum profetizó en el siglo 7, en el año 700 antes de Cristo, ¿sí? Y también que fue contemporáneo de Jeremías, el profeta llorón. Jeremías profetizó en el año 626 hasta aproximadamente el 586 antes de Cristo, cuando fue ya la deportación de los judíos a Babilonia. Jeremías, estamos hablando de Jeremías, que es Sofonías, un contemporáneo del profeta Jeremías, ¿sí? El profeta desarrolló su actividad durante el reinado de Josías sobre Judá. Josías era un rey que Dios lo puso y lo levantó para estar reinando sobre el pueblo de Judá, ¿sí? Y su tiempo de reinado del rey de Josías fue en el 640 antes de Cristo al 609 antes de Cristo. ¿Quién me puede decir cuántos años reinó? Del 640 réstenle al 609, 31 años. Reinó 31 años, ¿sí? Josías, el rey Josías. ¿Alguien conoce quién era el rey Josías? ¿Algo que se acuerden del rey Josías? Fue un rey, un rey que hizo lo que le agradaba a Dios, ¿sí? Caminó haciendo la voluntad del Señor, y dice la palabra de Dios de su padre David. Josías fue un rey temeroso de Dios. Lo van a estar leyendo en el libro Segundo de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Así que de tarea, llévenselo, léanlo, porque la historia está muy buena. El rey Josías comenzó a reinar a los 8 años y reinó en Jerusalén 31. El rey Josías. ¿Por qué se dice que el profeta Sofonías
dice que ministró aproximadamente durante medio siglo después, ¿sí? Si estamos hablando que Nahum, su tiempo de predicación fue en el siglo 700 antes de Cristo, por eso es que estamos hablando que fue en el año más o menos 650 antes de Cristo, ¿sí? Y bueno, estamos viendo que fue en ese tiempo del rey Josías, en donde en el 640 al 609 fue su tiempo de reinado del rey Josías. ¿Ok? En aquella época, cuando se recuperaron las antiguas tradiciones del pueblo, cuando se puso freno al grave deterioro de la religiosidad judía, había sufrido durante los reinados de Manasés y de Amón. Aquí está la cita bíblica, segundo de Reyes, capítulo 21, del 1 al 26. Es importante que lo tomen, anoten y lo lean. ¿Para qué? Para que conozcamos la historia de quién fue el rey Josías, pero también habla de otros dos reyes, uno que se llama Manasés y otro que se llama Amón. ¿Quién fueron? ¿Quién fueron esos reyes? Manasés fue hijo de el rey Ezequías y Amón fue hijo del rey Manasés, ¿sí? Recuerden que el reinado, pues de alguna manera, en algunos casos, se sucedía. El padre dejaba a su hijo como rey, ¿sí? Ok, pues fue también entonces cuando, habiéndose descubierto en el año 622 antes de Cristo el libro de la ley, Josías emprendió la reforma del culto de Jerusalén. Recordemos que en esos tiempos se estaba viviendo una situación muy decadente en cuestión de la área religiosa, de la situación, pues los reyes vivían una situación de inmoralidad, adoraban a otros dioses, ofrecían sacrificios a dioses falsos como el dios Baal o la diosa Astoret, que se relacionaba mucho con las estrellas o la naturaleza, el sol, la luna, y que de alguna manera en estos tiempos, pues el pueblo judío, porque ya estamos hablando que en estos años el pueblo de Israel, el reino del norte, ya había sido llevado cautivo. ¿A dónde? A Asiria, ¿sí? Los sirios ya se los habían llevado, ya los habían mezclado, y ya para esta fecha ya no existía el pueblo de Israel, pues de alguna manera refiriéndonos al reinado del norte, con capital en Samaria. Las 10 tribus restantes de las 12 tribus de Israel, ahorita nada más quedaba el reino del sur, que eran los judíos solamente. Y bueno, que de alguna manera, si recuerdan, aquí en esta lectura, en segundo de Reyes 22, del versículo 3 al 20, cuando lo lean se van a dar cuenta que el rey Josías tuvo un papá que era un rey malo. ¿Su papá quién fue? Amón, el rey Amón. El rey Amón reinó 2 años solamente en Judá, pero era un rey que hizo lo detestable a los ojos de Dios. Pero su esposa del rey Amón educó de alguna manera a su hijo, a su hijo, de una manera que amara a Dios, a Jehová. Y pues si se dan cuenta, a los 8 años ya lo declararon rey de Judá, a los 8 años. Y más o menos como a los 22 años es que él manda a que del templo del Señor retiraran todos los ídolos, porque dentro del templo había pues esta situación de llevar ofrendas a dioses falsos,
idolatría a todo lo que da, ¿no? Y pues no hablando también de una situación de inmoralidad sexual a todo lo que da. Y pues de alguna manera pues estaba en una decadencia el pueblo de Dios, los judíos vivían una situación de idolatría muy totalmente mal, ¿no? Delante de Dios estaban mal. Pero el rey Josías en ese tiempo manda a retirar todos los ídolos, manda a limpiar el pueblo, manda a restaurar manda a limpiar el templo, manda a restaurarlo también, y en todos los lugares altos en donde había árboles frondosos, en donde había collados y situaciones en donde se hacían también sacrificios a los dioses falsos, también manda a destruir todas las imágenes de Aserá, de Baal, y manda a demoler totalmente todos esos ídolos. Obviamente pues este es el panorama en donde Sofonías viene y predica y pues profetiza al pueblo judío. De alguna manera pues vamos a ver qué es lo que Sofonías venía anunciándole al pueblo judío, a Judá, lo que iba a pasar, ¿sí? Y pues eso está interesante, la reforma, porque el rey Josías fue el que inició una reforma y volvió a instituir los sacrificios dentro del templo hacia Jehová de una manera correcta. Mandó a purificar a todos los levitas, a los sacerdotes, y que de alguna manera pues también ahí lo vamos a ver haciendo limpieza y restaurando el templo, los muros y todo esto. Encuentran un libro, el libro de la ley. ¿Alguien sabe quién es, a quién le decían el libro de la ley? ¿O la Torá? Al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y vemos que dice el mensaje profético de Sofonías, comienza con el anuncio de un desastre de dimensiones universales. Jehová afirma que a causa de los pecados de Judá va a destruir todas las cosas de sobre la faz de la tierra, lo mismo a seres humanos que a bestias. Solo se salvarán quizá los humildes de la tierra y los que de veras buscan actuar con justicia. El capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Ese es lo que comprende de alguna manera este mensaje profético de parte de Sofonías, porque son prácticamente son tres temas los que vienen en todo el libro. En la segunda sección del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 3, versículo 8, vamos a encontrar que la profecía del profeta se proyecta más directamente sobre los enemigos de Judá. ¿Se acuerdan de algunas naciones que siempre estaban en conflicto con el pueblo de Dios, con los judíos? ¿Sí? Ok, amonitas, moabitas, filisteos y demás. Bueno, el juicio de Dios alcanzará a las naciones paganas, desde los filisteos, habitantes de la costa mediterránea, hasta los asirios de la Mesopotamia. ¿Sí? Y en la última parte del libro, en tercer lugar, del capítulo 3, versículo 9 al versículo 20, la voz de Sofonías proclama un mensaje de esperanza dirigido al pequeño resto, al remanente de Israel. Versículo 13, al pueblo humilde y pobre que habrá sobrevivido a la catástrofe. A este le anuncia el profeta pureza de labios para invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué habla de un remanente? El Señor siempre tiene un remanente. Amén. Y con los judíos también, Dios en su gran misericordia permitió que un remanente siempre existiera, y hasta la fecha pues sabemos que existen los judíos, el pueblo de Dios. ¿Sí? El tema central del mensaje de Sofonías es el anunciado día grande de Jehová.
Lo vamos a encontrar en el versículo, son versículos claves ahí, es 1:7, capítulo 1:7, el 10, o sea, capítulo 1, versículo 7, versículo 10 y versículo 14, hablan de el día grande de Jehová. ¿Cuál es el día grande de Jehová? La segunda venida de Cristo, y obviamente habla de un juicio que Dios va a realizar a todas las naciones, a toda la humanidad, que de alguna manera Dios está hablando a través del profeta Sofonías que va a haber un día en el cual Él va a hacer y va a pedir cuentas a todos. Y bueno, describe con sombrías pinceladas día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas. En él habrá clamor, castigo y saqueo, y en él gritarán los valientes, pero también ese día terrible pondrá fin al dominio de la maldad sobre la tierra y a la indiferencia de quienes piensan que Dios permanece ajeno al drama de la existencia humana. Muchas personas dicen, ¿verdad?, que no existe Dios, que porque hay mucha injusticia, que porque cómo hay tanta maldad y Dios sí lo ve porque lo permite. Bueno, aquí está, Dios va a ejecutar cuenta, y que de alguna manera pues no está tan lejos la venida del Señor. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, y en el cual pues aquí se anuncia que proféticamente pues viene la segunda venida de Cristo, y que ese día es un día grande y terrible, en donde va a haber muerte, va a haber desolación, y bueno, vamos a verlo más adelante, cómo la situación se va a poner terrible, ¿no? Y bueno, pues el tema es la llegada inminente del día del Señor. Ese es el tema. ¿Qué podemos nosotros pensar sabiendo de que Dios en su momento va a regresar Jesucristo y va a haber un juicio hacia todas las naciones? Que de alguna manera está escrito proféticamente aquí en Apocalipsis, en el apóstol Juan también, que Jesucristo va a regresar y que va a ser un día de ira, ¿sí? Sin antes, obviamente, recordar que el profeta Daniel también nos habla de la semana 70. Proféticamente habla de que en los últimos tiempos habrá un tiempo de a lo largo 7 años en donde el anticristo llegará a este mundo y engañará a muchos judíos. ¿Sabían ustedes que muchos judíos no han recibido a Jesucristo como el Mesías y lo están esperando? No creyeron en Jesucristo. Algunos otros sí son mesiánicos, pero muchos no, y están esperando ese rey, ese libertador político, para que los ponga sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, los ponga como una nación grande y poderosa, que subyugue a todos y que sean los más poderosos de todo el mundo. Pero una vez más se van a equivocar, como cuando Jesucristo hace más de 2000 años vino y lo seguía mucha gente, su pueblo, mucha gente lo seguía, pero cuando se dieron cuenta de que no hizo nada para defenderse y lo castigaron, se burlaron de él, lo latigaron y lo mataron, lo crucificaron en una cruz, y él no hizo nada para bajarse de esa cruz. ¿Qué dijeron? Hasta se burlaron de él, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de ahí de esa cruz. ¿Y tú
que vienes a salvar a muchos, no te puedes salvar tú solo. Entonces, pues de alguna manera Dios tiene algo especial para su pueblo, pero sabemos de que van a llegar tiempos difíciles y que cuando se manifieste la tribulación y la gran tribulación en nuestro mundo, cuando lleguen esos días, ¿cómo estará nuestra fe? O si esto no tarda y pudiera pasar en poco tiempo. ¿Qué podemos nosotros pensar si en un momento dado, así como la pandemia llegó de un mes a otro, ¿no? De un ratito a otro llegó la pandemia y se volvió viral al mundo entero y muchas muertes? ¿Y qué podemos pensar que si en un momento dado para allá todo se está preparando y en un momento dado el Señor Jesucristo dice hasta aquí? ¿Qué podemos pensar? Analicemos un poquito de qué nosotros podemos estar meditando si en un momento dado viene el Señor en este momento. En primer lugar, ¿cómo estaría nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El Señor Jesucristo en toda su palabra nos exhorta a que tomemos un camino y un rumbo diferente al camino del pecado, al camino del orgullo, al camino de la vanidad, al camino de lo malo, ¿no? Siempre nos dice que tomemos un camino bueno, incluso nos lo describe como un camino ancho y un camino angosto, y que el camino ancho es fácil, y que es una puerta ancha, y que ahí puede entrar cualquiera, y fácil puede caminar por ahí, pero el camino angosto es difícil, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil, pero se trata de de una transformación que Cristo hace en cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Se trata de que Dios, a través de Jesucristo, está cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos. Y Dios, en toda su Biblia, siempre nos va a llamar a que seamos como Él, a que nos arrepientamos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y a que le sigamos a Cristo, que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, a lo que nos llama el placer a cada uno de nosotros en nuestra carne, y buscar hacer la voluntad de Dios. No es fácil, pero no es en nuestras fuerzas. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, jamás vamos a poderlo hacer. Pero ¿cómo explicamos que entonces, si no es en mi fuerza, entonces cómo es de que le voy a otorgar ese poder a Dios para que venga y me transforme? Simple y sencillo, dejando de luchar. Cuando nosotros dejamos de luchar, cuando nosotros le decimos a Dios, te entrego totalmente mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi alma, mi cuerpo y todo, el Señor dice, ahora sí tengo permiso para venir y transformarte. Ahora sí tengo permiso para cambiarte, para que camines en victoria, para que dejes el pecado, para que dejemos de andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y de alguna manera, la segunda venida de Cristo, a eso nos tiene que llamar, a un sincero arrepentimiento, a una manera de vivir diferente, a tener una relación fresca con Dios, de decir diario en oración, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer, a tener un tiempo devocional, a buscar agradarle a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, a dar un buen testimonio, a decir, Señor, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y ahora para gloria de Dios, ¿no? Aquí, en este capítulo, Sofonías viene profetizando un juicio contra todo el mundo, contra toda la humanidad. Recordamos que en un tiempo en la Biblia también nos habló
que hubo un diluvio universal y que Dios acabó con todo ser viviente, ¿verdad? Con todo lo que respiraba, Dios acabó, menos con una familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. Y que de alguna manera, aquí, proféticamente, Sofonías está diciendo que Dios va a regresar y va a terminar con la maldad y va a destruir todo. Desgraciadamente, el hombre tiene la culpa de que se acabe el mundo. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Imagínense cómo fuera un mundo si toda la gente aceptara a Jesucristo, si toda la gente quisiera vivir como Cristo manda. ¿Cómo fuera el mundo? Fuera diferente. Fuera diferente, no habría envidia, no habría orgullo, no habría vanidad, no habría mentira. Sin embargo, habría amor, habría perdón y estaría el mundo diferente. Pero obviamente conocemos por la palabra de Dios que pues no va a ser así. Y sabemos que pasa el tiempo y la situación se pone peor. Parece ser que lo que estamos leyendo está volviendo a nuestros días, porque la inmoralidad sexual está a todo lo que da, porque la mentira, el robo, la delincuencia está a todo lo que da, porque la idolatría, muchas veces e incluso como cristianos, hay idolatría. Muchas veces decimos, pero yo no me inclino ante un Dios de madera o de metal. No, pero muchas veces tenemos algunas prácticas o algunas preferencias que le quita el primer lugar a Dios. Muchas veces decimos, no, Señor, te amo mucho, pero yo primero quiero ver mi telenovela, o primero quiero ver mi partido de fútbol, o primero mi trabajo. Primero mi trabajo. El domingo me voy a ganar $1 millón, no me lo voy a perder. O no nos vamos a 1 millón, no voy a ganar 10,000 pesos, o 5,000, o 1,000, no me los voy a perder. Pero ¿cómo está eso? Y decimos amar a Dios, y decimos que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que nuestra carne se opone. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado, obviamente siempre nos va a llamar a hacer lo propio, a lo que me agrada, a lo que me gusta, a lo que me interesa, y después lo demás. Pero la llegada inminente del día del Señor nos tiene que hacer reflexionar a que busquemos agradarle a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos ha dado, con todo, porque tenemos que poner nuestros ojos en el cielo, no en la tierra. Muchas veces lo decimos, somos peregrinos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo. Pero verdaderamente tenemos la fe segura. ¿Cómo está nuestra fe? Hoy me levanto y no creo que yo soy salvo porque peco mucho. Hoy me levanto y digo, ay, Señor, creo que no, porque no he llegado a ese grado espiritual que tú quieres. ¿No? Somos salvos y somos redimidos y somos salvados y tenemos vida eterna simplemente porque Cristo pagó el precio, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él hizo todo, porque Dios proveyó la salida y dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí pecaremos, pero ¿hasta cuándo lo podemos dejar de hacer? Como el pueblo de Dios, los judíos, ¿hasta cuándo dejaron de llevar ofrendas a dioses falsos? ¿Cómo? Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros y Dios hizo su obra en su pueblo.
Y Sofonías les está diciendo que va a llegar el día grande y temible y terrible de Jehová. Esa es la segunda venida de Cristo, pero también se está refiriendo a una gran tribulación que iba a pasar el pueblo judío, que iba a ser saqueado, que sus mujeres iban a ser, pues las iban a matar, a sus hijos los iban a matar, a sus abuelos, a sus padres, y que iba a haber una situación de miedo. ¿Cómo nos sentimos cuando en un momento dado, que de alguna manera, por decir así, a veces la mascota, ¿no? A veces en la casa el perrito por alguna situación se muere? Lloramos, ¿no? Porque lo amamos a la mascota. Pero imagínense cuando se muere la esposa, se muere el hijo o se muere el padre, y vienen y arrasan con toda tu casa y te queman tu propiedad, y en un momento dado pues iba a haber hambre, iba a haber destrozos, iba a haber pues toda esa maldad, ¿no? Entonces, que de alguna manera iban a pasar por una situación bien difícil. Y la otra es que también debemos de estar meditando de que, bueno, eso es personal, con Dios, en una línea directa con Dios, viéndolo hacia arriba y diciéndole: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy contigo? ¿No? De alguna manera, cuando nosotros dejamos de luchar y cuando nosotros entregamos nuestra vida totalmente a Dios, Él va a tomar el control de nuestra vida. Y Él nos va a permitir vivir una vida en paz. Lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Señor, que de alguna manera nosotros podamos estar meditando en lo que va a pasar en un tiempo futuro. Y nos está dando la oportunidad ahorita de poder cambiar nuestra mente, de poder entregar nuestro corazón al Señor. Pero también, si hay personas en el mundo que no conocen de Cristo, hay que irles a hablar, hay que irles a dar nuestro testimonio. Sabemos que estos estudios pues de alguna manera tienen una finalidad. En los grupos familiares pues meditamos un poquito más en el texto, y en los grupos familiares también se lleva a cabo el evangelismo. A veces tenemos un convivio, a veces pasamos una película, o a veces tenemos el grupo familiar normal. Pero ¿por qué no llevar a un invitado? ¿Por qué no decirle a un amigo? ¿Por qué? O incluso nosotros mismos que no estamos yendo a un grupo familiar, ¿por qué no nos atrevemos a decir: Señor, de hoy en adelante yo quiero estar en un grupo familiar, yo quiero apartarme mi tiempo para leer tu palabra, para cantarte una alabanza, para pasar tiempo contigo? Creo que esto nos debe de llevar a meditar mucho en lo que tenemos que hacer, lo que estamos dejando de hacer, y en lo que en un momento dado puede pasar si no lo estamos realizando. Angustia, asolamiento, tinieblas, entenebrecimiento, el día del Señor. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, la gente va a estar así, va a estar con su mente totalmente en obscuridad, no va a poder entender qué está pasando. Y va a haber caos, y va a haber oscuridad, y va a haber angustia, porque muchos no creyeron, porque muchos dicen: no hay Dios, porque muchos dicen: mira, hago lo que yo quiera y no hay ningún problema, ¿ves? No pasó nada, hoy me salí a robar y mañana pues estoy tranquilo, nada, no me pasó nada, ¿no? O hoy miento y mañana como si nada. Pero Dios va a ejecutar cuentas, y en un momento dado, pues, ¿qué tenemos que hacer? Compartir, hablarle a la gente, no a la gente que está de aquí a una milla o no sé, 100 kilómetros, al que está a un lado, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a las personas que Dios nos ha puesto alrededor. Y bueno, pues para terminar,
Pues de alguna forma ahí está, alguna meditación que podemos estar nosotros pensando, compartir la salvación, servirle a nuestro Dios. ¿Cómo está en nuestro corazón? Muchas veces decimos que a lo mejor el servicio no es importante para Dios, pero Señor, no es importante que yo te sirva, ¿no? Hay muchos servidores, otro más, no, ¿para qué? Es importante que le sirvamos al Señor, es importante que le digamos, Señor, ocúpame en algo. Dios ha dado dones especiales, Dios ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y algo podemos tener, a lo mejor el don de servicio, a lo mejor algo, ¿no? Preguntémosle a Dios, ¿en qué le podemos servir? Que de alguna manera Dios, Cristo, se goce y se alegre de decir, ay, mi iglesia, mira, cómo me sirve, cómo alegremente vienen los domingos y limpian una silla, y predican y enseñan mi palabra, y hay un lugar en donde se está compartiendo la salvación, el evangelio. Creo que eso a Dios le agrada mucho. Algún día cuando estemos en la presencia de Dios, porque estaremos en la presencia de Dios. Amén. Y algún día cuando estaremos ahí, nos va a preguntar el Señor Jesucristo, ¿tuviste tanto tiempo? ¿Tuviste las fuerzas para hacerlo? ¿Por qué no lo hiciste? Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de decirle, Señor, ayúdame. A lo mejor estoy apático, a lo mejor no quiero, a lo mejor termino cansado, no sé, o tengo muchos problemas. Pero el Señor, cuando nosotros le decimos, ayúdame, y cuando nosotros le decimos, Señor, tómame, aquí estoy, el Señor va a hacer maravillas en nuestra vida. Dice, clama a mí, ¿no? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces nos quedamos cortos en los versículos. Lo decimos y no lo sabemos de memoria, pero no lo vivimos. Pero cuando nosotros tomamos esa fe y le decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame, el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Procurar tener una relación de santidad con Dios. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos como Él. Y Dios quiere que de alguna manera nos entreguemos completos. No quiere nada más una parte de nuestro cuerpo o una parte de nuestro corazón. No, el Señor no se conforma. El Señor nos quiere completitos. ¿Sí? Dice, si me amas, demuéstramelo. Y bueno, pues también que nos hace pensar que el día de Jehová se acerca, pues lo que ya comentábamos, si todavía vivimos en idolatría, si todavía hay algo en nuestro corazón que le esté robando el primer lugar a Dios, si todavía decimos, no, Señor, espérame tantito, todavía no quiero, ¿no? Ahorita no, espérame, todavía. O si seguimos teniendo prácticas de pecado. O muchas veces le decimos al Señor, es que no puedo dejarlo, ¿no? Y bueno, pues si hay algunas cosas materiales que tenemos, o mi propia vida, o algo que tengamos que decimos, Señor, eso para mí es más importante que tú. A lo mejor no se lo decimos con las palabras, pero se lo decimos muchas veces con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, ¿sí? Entonces, pues para meditar, hubo una restauración en Judá, porque el rey Josías instituyó de nuevo los sacrificios. Y lean las citas bíblicas que les dije, porque ahí dice que no hubo desde el profeta Samuel, no hubo un día tan especial en donde se ofrecieron tantos sacrificios como el día en que se restituyó el templo en el tiempo del rey Josías. ¿Sí? Pero hubo una consecuencia. La consecuencia de la idolatría del pueblo de Dios se llevó a cabo. Y sufrió el pueblo del Señor. Fueron llevados cautivos y sufrieron mucho
pasaron dolor, muerte, angustia, desolación, tristeza, amargura, todo lo que podemos nosotros decir, eso que la verdad que nos pone mal. Y también como el pueblo de Dios pasó por todo eso, por su pecado, es lo mismo para nosotros. Si nosotros seguimos en la rebeldía, si nosotros seguimos en una situación de pecado, le decimos al Señor y creemos que no pasa nada, cuidado, porque el Señor sí perdona. El Señor sí nos levanta y nos dice: yo te perdono, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo. Pero el Señor es justo y va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Queremos vivir contentos, alegres, queremos vivir una vida buena con la familia, con los amigos, en donde quiera que estemos. ¿Queremos de veras vivir una vida feliz? Pues tenemos que ser hijos de Dios, redimidos, salvados, pero también completos, porque si no estamos completos, no somos felices. ¿Sí? Fueron llevados cautivos a Babilonia y el reino del norte pues a Asiria. ¿Sí? Entonces pues ahí termina este capítulo.